Siempre es un placer volver al colegio. En algún momento estuvimos en los mismos avatares que nuestros colegas de ahora, y nuestro reconocimiento a todos ellos porque dedican su tiempo a precisamente, y dedicamos otro tiempo para poder hacer este tipo de actividades. Voy a hablar de un tema que creo que es algo que se viene, que ciertamente necesitamos fijar algunas, no sé si posiciones, pero sí por lo menos algún conocimiento. Entendemos que igualmente es una posibilidad tecnológica más que aparece en el medio y que necesitamos empezar a manejarlo. Entonces la idea un poco de la reunión era para precisamente empezar a hablar del tema del GNL y qué es lo que está pasando. Bien, estos son los temas que voy a desarrollar. Y vamos revisando un poco los temas entre lo que es un poco de introducción, algo de estado de materia, GNL y lo que veníamos a hablar un poco de posibilidades y retos. Quiero empezar un poco revisando la historia. Por tecnología, ¿sí? Comenzamos a hablar de el tema de que debemos aprender un poco de lo que ya pasó. Y me voy a remontar a la época en la cual empezamos a utilizar la energía en el país. Perdón. 1847. Se inicia la iluminación pública con aceite de ballena. Bien, y entonces comenzamos un poco a inaugurar el servicio público de iluminación sobre la base de ballena, del aceite de ballena. Claro, nos comenzamos a preocupar y dijimos, ¿y alcanzarán las suficientes ballenas para alumbrarnos todo el tiempo? Claro, dijimos, no, la ballena es un recurso agotable. Por lo tanto, hay que comenzar a preocuparnos por otra tecnología. Pero no pasó eso, ciertamente. 1855, 6:30, se inaugura el primer sistema de iluminación a gas en Lima. 1855 y gas natural en Lima. Estamos hablando de un sistema que aparece hace por allá más allá de un siglo. Y comenzamos entonces a decirnos, oye, ¿y esto de dónde se obtuvo? Carbón de piedra. El gobierno del señor Castilla. La siguiente tecnología que empezamos para ese mismo efecto entonces fue aceite de ballena, gas natural. Siguiente tema, 1861. Llega el primer barril de queroseno al Perú. Y encontramos que tanto para el aceite de ballena como para el gas tenía que pasar una persona con un mechero prendiendo todas las iluminarias. Llega el queroseno y encontramos que era más manejable que el otro tema. Y, oh maravilla, comenzamos a utilizar el queroseno para iluminar. Pasa el tiempo, 1863, hace unos pocos años que había empezado la perforación de los petróleos en Estados Unidos, y ya teníamos acá ya el primer pozo igualmente petrolero en el norte del país. Lo encontramos casi a flor de tierra. En 1886 se inauguró el alumbrado público eléctrico que iluminó la Plaza de Armas, los jirones Unión y Carabay, el puente, la bajada del puente, la Plaza de la Recoleta. La corriente procedía de una planta de vapor de 500 HP situada en el Parque Neptuno, hoy Paseo de la República. Ojo, ya va la tercera tecnología y estamos entrando aquí a la electricidad ya. Entonces vamos encontrando que las tecnologías van apareciendo y van siendo utilizadas para diferentes propósitos. Y vamos adoptando nuevas tecnologías para los mismos servicios, pero diferentes tecnologías.
Y aquí vienen los problemas, ¿no? Claro, las tecnologías no vienen solas, vienen con sus oportunidades y vienen también con sus debilidades. 17 de noviembre de 1886, mayo de 1886 llega la electricidad y noviembre de 86 ya tenemos un incidente con electricidad. Cuando alguien subió al Palacio de Gobierno, tomó los cables del tendido eléctrico y realizó una conexión clandestina con una tubería de gas próxima. Esto provocó el corte de electricidad en Palacio, la Plaza de Armas y los portales. Tenemos entonces que aquí estaban funcionando ya dos tecnologías y aparece un incidente. ¿Por qué? Porque hay personas. Podemos regular la parte técnica de las tecnologías, ¿sí? Pero no nos olvidemos que van a ser operadas por personas. Y entonces hay un tema que llamamos cultura para utilizar la energía. La energía, ¿qué cosa es? Si no es un elemento concentrado al cual igualmente hay que manipularla y hay que utilizarla y hay que conducirla con algunos cuidados. Todas las energías en volúmenes importantes son letales. Y aquí viene un tema adicional entre todo lo que es tecnologías. El primer conflicto energético. Mayo 86 se puso en las repetidas instalaciones eléctricas sin más ceremonias porque entre tanto había surgido una fuerte polémica con la empresa del gas. ¿Se acuerdan del gas? Claro, el gas existía, ¿no? Y tenía una concesión. Claro, alguien había firmado un contrato, pero a la vez apareció otro contrato de una concesión eléctrica. Entonces ahora teníamos, sobre la misma área, teníamos dos energéticos, el de electricidad y el de gas. ¿Quién tenía la razón? ¿A quién le dábamos la razón? Claro, pueden decir al que llegó primero, pues no, él tenía el contrato, pero habían dos contratos. ¿Y los había firmado quién? Obviamente el Estado. Y decíamos aquí, la discrepancia partía de que la empresa de gas tenía tanto una concesión para su producción en efectos de uso alumbrado público, sea público o privado, con un contrato de la municipalidad para el alumbrado público de gas. Nos puede parecer conocido, ¿no? Tenemos dos tecnologías que están compitiendo para dar lo mismo, y es más, se superponen. ¿Cómo se resolvió esto? Bueno, la empresa de gas compró la planta de electricidad y se acabó el problema. Bueno, temas adicionales. Lo que quiero simplemente relevar de esto es, oye, tenemos tecnologías que van desarrollándose, que van apareciendo y que vamos adoptando. Una tecnología mejor que otra, una tecnología con más capacidades que otra, lo que fuese. Van apareciendo las tecnologías y vamos adoptándolas. Detrás de esto hay personas que obviamente van a estar utilizando energía y que hay un problema de seguridad que está inherente a esa tecnología. Y en adición tenemos alguien que te da la oportunidad de darle servicio, que en este caso es el concesionario, el Estado, que te da la calidad de concesionario. Y entonces decimos, oye, ahora ¿cómo repartimos esto? Tenemos N tecnologías que brindan por dar lo mismo y ahora hay que dar las concesiones. Estamos con una nueva tecnología, ¿sí? Bueno, el gas no es tan nuevo, ¿no? Posiblemente sea uno de los más antiguos. Hemos desarrollado más la electricidad, posiblemente menos el gas. Y entonces nos encontramos ahora diciendo, oye, ya hemos hecho la electrificación del país, ¿no es cierto? Es más, tenemos un fondo que se llama electrificación rural para que el último extremo del país esté electrificado. Estamos entrando ahora con el gas, ¿sí? Y comenzamos con un programa de masificación de gas. Crearemos un fondo de gasificación del país para que todos tengan gas. El tema es cómo vamos a manejar esto. Y me tomo la libertad, con disculpa de los
que conozcan un poco más del tema pero quisiera explicarles un poco mi versión de lo que es el gas natural. O mejor dicho, es la visión del gas natural desde la perspectiva de un ingeniero electricista. El gas natural. Sabemos que dentro de la familia de los alcanos, sí, estos son los representativos, y por acá tenemos el metano, el etano, el propano y el butano. Nos queda claro que cuando hablamos del gas natural estamos hablando de los dos primeros elementos, ¿sí? La mezcla de estos dos. Aquí está el GLP, y luego vienen las gasolinas, condensados y otros. Bien, entonces cuando tengamos que hablar del gas natural nos referimos al metano y al etano. Aunque están separados obviamente, pero estos son dos elementos diferentes, pero están juntos para todos los efectos. Vale, si cuando llega el gas nos llegan ambos. Y aquí vamos a hablar un poquito de los estados de la materia, ¿sí? Y cuando hablamos de los estados de la materia, ¿sí? Lo más cercano que conocemos nosotros es el agua. Y el agua lo tenemos primero como sólido, ¿sí? Luego pasamos a líquido, luego pasamos a gas, y lo único que cambia en todo este proceso, esto sigue siendo agua, lo único que cambia es la temperatura. Pero hay un estado más. Y pasamos de sólido, líquido, gas, plasma. Eso lo sabemos por nuestra experiencia, que está 0 grados menos, entre 0 y 100, esto más de 100 y estos por los 100.000 grados. Cuando vamos a trabajar o vamos a hablar de nosotros del tema del metano, nos ubicamos aquí en el cuadro PT de los estados de la materia, y sabemos nosotros que aquí tenemos para una atmósfera hielo, agua y vapor. Punto crítico y el punto triple. A partir de esto entonces, a una atmósfera el agua se convierte en hielo a 0 grados, se convierte en vapor a los 100 grados y ya de aquí es vapor. Esto que le pasa al agua, también le pasa al metano. Tenemos aquí entonces el punto triple, el punto en el cual esto acá, a una atmósfera, ¿sí? 0 grados, 100 grados, pero a una atmósfera el metano, para que se convierta en líquido, estamos hablando de menos 161.5 grados. Enfriamos un poco más el metano y a los menos 183 grados se convierte en sólido. Entonces, cuando comenzamos a hablar nosotros del tema del gas natural y específicamente del metano, estamos hablando de esta condición. Cuando hablamos del gas natural licuado, ¿sí? Y cuando estamos tratando de encontrar precisamente dónde nos encontramos y dónde manipular el tema del gas natural licuado, estamos hablando de a una atmósfera, vale decir, el gas natural licuado lo encontramos a una atmósfera a menos 162 grados más o menos. Y de allí para acá, líquido, y de aquí para acá, sólido. Pero dijimos que también estaba el metano, el etano también, ¿no es cierto? Porque el gas que entra a Pampa Melchorita, entran el metano y el etano. Y el etano tendrá su propia curva. Esto se corre un poquito más acá. Y la mezcla de ambos licuado es metano más etano. Notar aquí que cuando hablan de las propiedades físicas del metano y el etano, ¿sí? Estamos hablando acá de, por ejemplo,
en menos 161.5, el punto de solidificación, estamos hablando de 182.5, esto 183, por aquí, esto se licúa antes. Poder calorífico 9.000, 15.000 y así todos los que están por acá. ¿Bien? El etano es un poquito mayor. El GNL, ¿desde cuándo viene? El GNL es un producto igualmente ya con bastante tiempo, con bastante tradición. Para el año 70, este era el negocio mundial del GNL. Estos eran los puntos de exportación, los rojitos, ¿sí? Y de aquí iban para Reino Unido, Francia, España, Estados Unidos, y de aquí de Alaska para Japón. Año 70. Ya teníamos plantas, ya teníamos barcos, ya teníamos regasificadoras, teníamos todos los elementos para poder manejar en el año 70. El año 80, el mercado del gas, del GNL licuado, se ha incrementado un poco más, ¿sí? Hay más agentes, hay más que están llevando para acá, ¿sí? El año 2000, ya el mercado mundial del GNL se ha modificado fuertemente. Una cantidad de proveedores y usuarios. Año 2007, ya el mercado es un mercado que está atravesando todos los continentes, hay lugares de provisión y lugares de consumo en muchos puntos. Año 2011, ¿sí? Estos son los volúmenes que están moviéndose por acá. Estamos hablando de billones de metros cúbicos. En el año 2011, entonces era 117 billones de metros cúbicos. Esto deben ser aproximadamente unos 3 TCFs. Estos 117 billones de pies cúbicos se convierten más o menos en 3 TCFs. O sea, 3 TCFs al año que van desde aquí, Rusia, hacia España. Y luego por acá. Una fuerte cantidad. Lo que está en azul es el LNG y lo que está en rojito son los ductos. Toda esta parte de Europa tiene como gran proveedor Rusia y el Medio Oriente. Y el gran proveedor de Estados Unidos, Canadá. Si ponemos país contra país, aquí el 2011, ¿sí? Estados Unidos, Canadá, México, igual por acá. Por aquí ya encontramos en las páginas mundiales a Perú. Billones de metros cúbicos para Estados Unidos, para México, para España, China, Japón, Sur Corea, Taiwán, Tailandia. 2 para acá, 1.9 para acá y 1.1 para acá, ¿sí? 5.1 billones de metros cúbicos. O sea, ya participamos en el 2011 nosotros del negocio mundial del LNG. Eso puesto en cifras nuestras acá, ¿qué significa? En TCFs, ¿sí? Para el mercado nacional, 0.9 TCFs. Para exportación, 0.6 TCFs aproximadamente. Empezamos el 2010, pues el 2011 estábamos por acá y esto estamos por aquí.
temas interesantes que aparecen. Estados Unidos venía con un crecimiento de importación de gas, ¿sí? 2008, 2010. Después de la crisis, esto disminuye y lo que se espera para los próximos años es que Estados Unidos deje de importar gas. Y su principal proveedor, obviamente, dejará de entregar el gas. En 2015 hicimos un espacio para ver cómo estaba el mercado, ahora pasamos al 2015. Por si acaso hago una corrección, la fuente está acá, no es una lámina mía, ¿sí? Porque si habrán notado ustedes, hay una flechita para acá. Y eso es lo que espera el comercio mundial que ocurra. Pero fíjense que para esa época ya tenemos el mundo cruzado de LNG. Es más, esta parte debe haberse multiplicado. Y esta parte también. Porque si vemos los precios internacionales del gas natural, el mayor precio está por acá. El siguiente mayor precio está por acá y el menor precio está por acá. Lo lógico es que si Canadá deja de entregar hasta Estados Unidos, lo tenemos a Japón al frente. ¿Qué creen que está haciendo Canadá? Está construyendo acá plantas de GNL. Porque claro, ¿qué cosa significa el shale para Canadá? No más exportaciones vía ducto a Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer entonces? Llevarlo, obviamente, a un mercado igualmente interesante. Pero, claro, si nosotros tuviéramos que exportar el LNG, ¿a dónde lo llevaríamos? Al mercado que nos va a dar mayor rédito, ¿no es cierto? Y ese es el mercado asiático. Y todos están pensando lo mismo. Es un tema de competencia. Y dentro del mismo concepto de lo que es el GNL, ¿sí? Estos son tomados de la composición del GNL en el mercado mundial, ¿sí? Claro, no somos los únicos proveedores del GNL en el mundo, ¿sí? Y entonces decimos, ok, veamos cómo se está comercializando el GNL en el mundo, ¿sí? Algo que se dice es que nuestro gas natural tiene un alto componente de etano, ¿no es cierto? Y el gas natural que se vende en el mundo como GNL, ¿qué composición de etano tiene? De Algeria, 9%. Y aquí encuentro uno que es riquísimo, Libia, 13.4%. Abu Dhabi, 13.2%. Perú, 10.3%. Claro, dentro del paquete de oferta mundial de lo que es el gas natural, ciertamente tenemos posiblemente la tercera mejor posición en lo que es composición de etano en el mundo. Propano obviamente tenemos muy poquito, Algeria tiene un poco más y Libia tiene un poquito más también y Abu Dhabi más o menos como nosotros. La pregunta en todo esto es, claro, ¿cómo vendemos el GNL en el mundo? ¿Por metro cúbico? Por BTUs. Porque la composición de metano, etano es diferente en cada caso. Tengo que venderlo como energía. Entonces, cuando comenzamos a hacer la comercialización del GNL en el mundo, ¿sí? Claro, nuestro gas podemos decir que es más rico, ¿sí? Algunos otros serán más pobres. Tenemos que compararlos en una sola cifra. Y esa cifra es energía. BTUs, joules, lo que fuese. Ok.
Esto nos indica entonces, primero, que el GNL está empezando despegó desde los 70, para el 2011 lo tenemos consolidado en el mundo y se espera que en los siguientes años tengamos más GNL en el mundo. Nos miramos entonces hacia nosotros ahora y decimos, claro, nosotros participamos del negocio mundial, no somos el gran protagonista, pero sí contribuimos en este negocio mundial. Estamos participando de este negocio. Y el tema es entonces, ¿cómo es que vamos a ver nuestra posibilidad ahora del GNL en el país? Bien, veamos entonces un poco los tamaños que estamos manejando. Bien. Por acá. Principales países de GNL del 2011. Acá tengo cifras del 2011. Qatar, Indonesia, Malasia, Nigeria, Algeria, Trinidad y Tobago, Perú. Capacidad de licuefacción. Millones de toneladas por año. Perú, 4.45. Almacenamiento, 0.26 millones de metros cúbicos. 2 plantas de 130.000. 2 tanques de 130.000. Y una producción de 4.4 millones de toneladas por año. Ciertamente tenemos un tamaño no muy despreciable, pero estamos por ahí. Pero llevar el GNL, cuando hablamos de los grandes proyectos, también podemos hablar de los pequeños proyectos. Y hablamos de los proyectos de pequeña escala. Y podemos encontrar proyectos que están funcionando, por ejemplo, esta de acá, de 0.073 millones de toneladas por año. O esta de aquí, que obviamente son plantas pequeñas. Si comparamos esto, por ejemplo, con la planta de Perú, pues somos inmensos, ¿no? Estamos hablando de plantas también de licuefacción pequeñas. No solamente los grandes están en este negocio. Y podemos decir también, y los barcos que están saliendo del Perú ahora son de más o menos 170.000 metros cúbicos de LNG. Los tanques son de 130.000. Estamos hablando tenemos 2 tanques de 130 y los barcos son de 170, en promedio. Pero también hay tanques pequeños, de 19.000 metros cúbicos, 18.000 metros cúbicos, 2.500 metros cúbicos. $2.500 metros cúbicos. 7.500 metros cúbicos. Claro, el GNL se mueve de un lugar a otro, puede ir, su lugar natural es moverse por el mar. Se está moviendo y tenemos de diferentes tamaños. Tenemos desde 2.500, 7.500, tenemos de 170.000, tenemos de bastantes tamaños. O sea, el rango de uso del transporte del GNL es diverso. Para un poco tener las cifras de lo que significaría esto, por ejemplo, imaginémonos una planta de 80 megavatios. ¿Sí? Y es un ejercicio, no digo que sea el tema en el cual tenemos que estar metidos, pero por ejemplo, hace poco se sacó a licitación la planta de Iquitos, ¿no? La planta de Iquitos era de 70 megavatios. Estamos por ahí. Veámoslo por acá entonces. Mantener esa planta de 80 megavatios nos significa más o menos 20 millones de pies cúbicos por día de gas. En términos de GNL, convertido a GNL, esos 20 millones de pies cúbicos por día, nos sale más o menos 1.000 metros cúbicos por día. Un tanquecito de 1.000 metros cúbicos. El peso total de eso es 450 toneladas.
¿Qué barcos tengo? ¿Qué límite me manejo? Bueno, puedo tomar uno de 20.000, 140.000 que son los más comerciales. Y que, por ejemplo, en este caso, para ir por los ríos del Amazonas necesitaría, por ejemplo, esto de aquí, el calado. Considerando que el barquito es de 20.000 metros cúbicos, porque ahora les indicaré por qué, y una demanda de 1.000 metros cúbicos por día, podría tener una reserva para operar en esa planta por 20 días. Lo cual significa que tengo que tener no solamente el barquito, sino tengo que tener ahora una planta, un tanque donde reciba el GNL. Vamos a suponer que tenga 25.000 por un concepto simplemente de diseño, o el que corresponda, pero estamos por acá, ¿sí? Y lo que limitaría, por ejemplo, la aplicación de esta tecnología, ¿cuál sería? El calado para pasar por los ríos de la selva. Necesito 6.5 metros. ¿Cuánto es el calado en el Amazonas? ¿Cerca de Iquitos? Ok. Lo dejamos como pregunta simplemente, es decir, que cuando diseñamos las cosas, ¿sí? Estamos queriendo mover un combustible, estamos hablando de un medio de transporte y estamos diciendo, ok, ¿puedo llevarlo entonces? ¿Puedo alimentar esta planta con GNL? La pregunta sería entonces, ¿y de dónde la traigo? ¿Cuál sería el lugar de donde debería tomar el GNL para llevar hasta acá? ¿Lo llevaría desde Melchorita? Complicado llevarlo a Melchorita, ¿no es cierto? Porque tenía que dar una vuelta, o por Magallanes o por Panamá, y entrar por Brasil y luego llegar a Iquitos. La otra opción, ¿cuál es? De Trinidad y Tobago. Ahora, pero para ese volumen, o tengo que entrar en tratos con Brasil para hacer más bien quizás una especie de que en verdad del volumen que tiene, pues algo tenga que yo tener que para manejar este tema. Entonces, cuando hablamos nosotros de las posibilidades del uso del GNL y hablamos de decir, ok, ¿por dónde lo voy a llevar? Porque uno de los temas que tengo que resolver es Iquitos, ¿no es cierto? Porque la otra opción, ¿cuál es? Poner una línea de transmisión, ¿sí? La de los 700 kilómetros y llevar la energía hasta ese lado. Perfecto. Me falta el tren. De acuerdo. Sí, lo que quería simplemente dejarles en el tema es, oye, sí, necesito, ¿qué cosa hay para todo esto? O sea, infraestructura, y necesitamos tecnología para poder manejar todas estas cosas. ¿Que llevamos petróleo? Sí, pues llevan petróleo por la selva. Necesitamos llevar algo de esto por ahí también. Ya. Dejemos Iquitos y empezamos a trabajar ahora el otro tema más bien que esté relacionado con cómo llevamos desde el proyecto que se tiene ahora en Melchorita. Como ya lo tenemos ahí licuado, entonces ahora sí comenzamos a sacar un cargadero, y ese cargadero, una partecita la destinamos para el mercado nacional y hay que llevarlo. En proyecto se tiene ahora 15 millones de pies cúbicos día. Y pues bien, ya licuado, lo que tengo que ahora son los vagones, las cisternas, los camiones, los que tengan que ponerlo para aquí, para llevarlo a donde tenga que hacer uso del mismo, ya sea para el uso residencial o comercial, ya sea para el uso vehicular o ya sea para los proyectos de generación eléctrica industriales que puedan haber. De la planta de LNG, de la estación de despacho, tomo mis vehículos y a donde sea. ¿Cuánto puedo recorrer por aquí? En verdad tengo un margen bien amplio. El Perú me queda
razonablemente alcance con la tecnología del LNG. Lo que me van a facilitar ahora aquí lo que me van a tener que ayudar en este caso son las vías, lo que necesito para ir a esos lugares. De esta estación de despacho, tendré que recibirle alguna estación de recepción, ¿sí? De esta estación de recepción pasaremos a una regasificadora. De la regasificadora podemos igualmente llevarlo como comprimido, pero como líquido podemos seguir llevándolo todavía en más estaciones. Aquí podemos llevar a la redistribución, por aquí igualmente podemos llevar una planta de compresión para el GNB y como el GNC también podemos seguir llevando. La cadena del LNG lo podemos replicar y lo podemos llevar a lugares remotos, donde querramos prácticamente. Nuestra dificultad en el caso nacional está básicamente limitado por el tema de la infraestructura vial que tengamos. El margen de costos que manejamos aquí, este es el GNB en Lima respecto de los otros combustibles. Este margen que manejamos, por ejemplo, respecto del diésel, estamos hablando de 60 soles por millón de BTU, ¿sí? Es un margen bastante importante como para que el GNL sea competitivo al interior. Pero aquí entonces la reflexión que les vengo a hacer es la siguiente, ¿sí? El GNL como tecnología básicamente es el manejo de la materia fría. Lo demás es simplemente el tema de que ya como comprimido ya lo venido manejando. La aparición de nuevas tecnologías como el del LNG para otros usos nos implica a nosotros entonces pensar que las tecnologías para efectos de solucionar los problemas que tenemos son temas o complementarios o de desplazamiento. Y nos acordamos nuevamente del aceite de la ballena y el tema del gas, o del gas y la electricidad, o del gas y el queroseno. Pero en esto nuevamente decimos la cultura del uso, en el uso de esta nueva tecnología, y comenzamos nuevamente a hablar de los temas técnicos y de seguridad. Y adicionalmente, como ocurre en todo tema que estamos tratando, necesitamos el marco jurídico y contractual que haga viable esto. El GNL lo tenemos en el país en este momento para la exportación y debe entrar ahora al mercado interno. La pregunta es, ¿qué nos hace falta para el desarrollo de estas actividades? En el tema de seguridad, todavía nos faltan las normas que nos permitan manejar, o sea, hay normas en el mundo, ciertamente, pero hay normas exigibles en el país. Las plantas de recepción, los transportes, y los temas de regasificación son los que necesitan ahora tener acá un concepto de regulación técnica para manejar estos temas con seguridad. Adicionalmente, necesitamos desarrollar el tema de la cultura en el uso de este gas natural, pero no solamente a nivel del usuario, porque el usuario no maneja directamente el GNL, excepto por los vehículos que directamente tengan que ser suministrados con GNL. Pero de otra forma, básicamente utiliza el gas como producto final. Y el marco jurídico que permita decirnos, por ejemplo, oiga, ¿y el gas las plantas de recepción dónde las vamos a poner? Porque resulta que en algunos momentos, cuando hacemos los diseños de las estaciones, cuando hacemos el diseño de los lugares donde ponemos las cosas, inicialmente aparecen como lugares que están desocupados, inhabitados. Pero al pasar el tiempo, ¿sí?, estos lugares se van llenando de
de agentes del entorno. Y luego le decimos a la planta, oye, ¿y tú qué haces aquí? Me estás generando riesgo. Y lo que tengo que decir, oye, ¿sabes qué? Mejor te vas. El tema es entonces, cuando hablamos del tema del marco jurídico, es, oye, ¿dónde dejamos, dónde ponemos las cosas y cómo tenemos que manejar este tema en adelante para poder decir dónde ponemos el GNL? Se ha hablado mucho del tema de los riesgos, ¿sí? Y los riesgos están asociados precisamente a cuál es la probabilidad en la cual ¿sí? O la cual la mortalidad de las personas. Y comenzamos acá a ver el tema de los riesgos por actividad y comenzamos a ver de aquí para acá, ¿no? Fumar me genera un riesgo de mortalidad en 1 en 200. Viajar en motocicleta, 1 en 1000. Viajar en automóvil, 1 en 6000. Suicidio, 1 en 10.000. Viajar en avión, 1 en 10 millones. Explosiones con recipientes a presión, que puede ser el caso de los sistemas que estamos manejando, 1 en 20 millones. Solamente precedido por el tema de la caída de los meteoritos, que es 1 en 17 millones. Entonces, cuando hablamos del tema de los riesgos y estamos hablando del tema de cómo cuantificamos el riesgo que estamos asociados, ciertamente hay algunas angustias que nos generan en el entorno, pero ubiquemos las cosas. Y las emergencias ocurren o las construimos. El tema es cómo vamos a afrontar esos temas, cómo vamos a desarrollarlos, cómo vamos a manejarlos. Entonces comenzamos a ver aquí y decimos, ok, aquí está la planta, ¿sí? La planta, la instalación o lo que fuese. ¿Qué tengo que diseñar alrededor de esto para que esto lo pueda manejar con algún nivel de seguridad? ¿Cuáles son las distancias con las cuales tengo que manejar estos conceptos en los cuales estamos desarrollando? Precisamente cuando hablamos, por ejemplo, de riesgos, comenzamos a hablar, por ejemplo, de la mayor planta que tenemos en el país y comenzamos a preguntarnos, oye, ¿y esta planta dónde la colocaron y qué evaluación se hizo de estos elementos? Ciertamente, tiene sus propios estudios de riesgos, tiene su propio plan de contingencias, pero esa parte, en la parte final, es la que nos falta desarrollar ahora. ¿Qué consecuencias nos puede generar el LNG? ¿Sí? En general, cuando hablamos del LNG, si este se escapa directamente al aire, ¿sí? Lo que puede pasar es que se evapore. Lo que va a pasar es lo que se evapora. Y ciertamente habrá la contribución del metano a la capa del ozono, pero efectivamente allí en la zona es poco probable de que tengamos problemas. Pero sin embargo, entenderán que cuando fluye el gas natural licuado, ¿sí? Fluye de menos 162 grados a 15 grados. Obviamente tendremos una nube de gas alrededor de donde está fluyendo. Ese es un gas frío. El ambiente está frío. Y esto obviamente va a comenzar a desarrollarse. Aparecerá el hongo, ¿no? El hongo y posiblemente aparezca una masa blanca, ¿sí? Pero lo blanco es el agua que está en el entorno. Cuando el LNG cae al agua, ahí tenemos algunas otras consecuencias, porque tenemos que igualmente evaluar qué cosa pasa cuando el LNG está en el agua, ¿sí? En el caso de cuando cae al agua, tenemos varios temas que tenemos que evaluar, ¿sí? Sobre todo para la tripulación que está en los diferentes lugares, ¿no? Cuando el LNG fluye, y como las personas normalmente están en el ambiente, y el metano se regasifica, las gentes que están alrededor de esto obviamente tendrán problemas de asfixia, porque desplazará el oxígeno y más bien quedará el metano. Quemadura, claro, a menos 161 grados tenemos un problema de que si podemos tocar eso, pues lo más probable es que la congelación sea inmediata. El daño estructural de los equipos que van a estar ahí está claro que va a ser dañado fuertemente.
Y lo que viene a continuación podría ser el tema de la combustión y el daño térmico. Adicionalmente, podemos tener algunas otras consecuencias de bolas de fuego, explosiones y precisamente la transición rápida de cambio de fase, en la cual una masa de líquido cae o queda dentro del agua y ocurre una explosión violenta por la expansión rápida que tiene el gas dentro de este contexto. Estos temas son los que necesitamos desarrollar. La energía la podemos manejar, la tecnología del enfriamiento es una tecnología que la conocemos. Lo que no todavía hemos desarrollado, como los manuales de seguridad, como los códigos que estamos desarrollando aquí precisamente, es manejar todos estos temas y ponernos en todos estos escenarios para ver qué cosas tenemos que prever para que esto no ocurra. El tema, en general, cuando hablamos del LNG o cualquier otra tecnología, ¿sí?, está asociado básicamente al concepto de la prevención. Nuestra razón de ser como diseñadores, como operadores, como supervisores o lo que fuese, precisamente es el tema de la prevención. Y la prevención tiene que ver precisamente con la formación y la certificación de nuestros profesionales. Y aquí es donde ciertamente decimos, ¿y cuál es el rol que tienen que jugar las instituciones en todo este proceso? ¿Quién tiene que certificar a los profesionales que están aptos para manejar este tipo de tecnologías? ¿Quién? ¿La UNI? ¿La UNSAC? ¿La única? No sé, ¿el Colegio de Ingenieros? Pero esta es una necesidad. Lo otro son los estudios de riesgo, los planes de contingencias. Igualmente tienen que estar incluidos en este proceso. Las tecnologías no van solas, vienen con su concepto de riesgo asociado, entonces tenemos que desarrollar este concepto. Y finalmente, la formulación y la ejecución de los contratos. Este es otro tema igualmente necesario. Y cuando hablamos de esto, hablamos del tema de la institucionalidad. Los contratos los firmamos, ciertamente, pero a veces más acelerados por la prisa y la coyuntura que por el tema más bien de desarrollar algo sostenible. Entonces, cuando hablamos de la sostenibilidad de las tecnologías y de los procesos, lo que no quisiéramos es volver al año 86, en el cual teníamos dos contratos que interferían uno con otro, que lo terminó resolviendo el privado, porque compró la otra instalación. Entonces decimos, ok, estos contratos de qué categoría y de qué manera deberían manejarse. Entonces, cuando hablamos de la tecnología contractual del Estado, del concedente, tiene que ser precisamente en el sentido de decir, ¿cómo vamos a manejar este tema? En algún momento nos dijimos, oye, ¿desarrollamos el gas? Sí, desarrollamos el gas. Pero en ese proceso desarrollamos un contrato en el cual fijamos el precio del gas en Camisea. Y ese precio que le dimos al gas lo hizo demasiado competitivo frente a todas las otras tecnologías que había en el entorno. Y nuestro gas es bastante competitivo. Tan competitivo que ha desplazado a otras tecnologías. La cuestión es, oye, estamos volviendo al 86 en las cuales nosotros pensábamos que cuando dábamos la concesión y le poníamos ciertas condiciones, este contrato terminó torpedeando las otras tecnologías. Tenemos que hablar del concepto de la complementariedad. Claro. Cuando hablamos de la diversificación, ¿no deseamos la diversificación? Sí, ¿no es cierto? Pero la diversificación, ¿sabe dónde termina? En la competitividad de cada energético que hay en el país. Si un energético es más competitivo que en otro, ese energético va a absorber toda la demanda que teníamos. Hasta hace poco, en tema de lo que era energía, nuestro país se jactaba, en caso eléctrico por lo menos, de tener hidroeléctrico. Nuestra composición era harta. Teníamos mucha composición hidroeléctrica. ¿Podemos decir hoy lo mismo de eso? No.
¿Cuál es la tecnología que está desplazando a la hidroelectricidad? El gas. Y si no lo he desplazado más es porque estamos limitados por el tema del transporte. En este momento tenemos 500 millones más o menos en uso. Y un poco menos estamos reinyectando todavía ya en Camisea. Vale decir, podríamos disponer del doble, si no fuera por el transporte. Y si no fuera por eso, nuestra capacidad de producción de energía eléctrica en este momento sería mayor, con gas. Ojo, que los temas contractuales definen mucho el tema de lo que llamamos la diversificación. La diversificación no es un deseo, simplemente es el conjunto de incentivos que ponemos para que se puedan desarrollar. Y creo que por acá me quedo. Bien, muchas gracias. Cuando les mencionaba de que el tema contractual es un tema más de diseño y es económico, me refería en parte a esto. Porque ustedes imaginémonos que firmamos un contrato entre usted y yo. Y el contrato que hemos firmado inicialmente nos permitía ganar a los dos. Pero después de un tiempo nos damos cuenta que el contrato nos está más bien dando la facilidad para que los dos perdamos. ¿Qué creen que vamos a hacer? Dijimos, no. Yo el contrato lo firmé para ganar. Y ahora estoy viendo más bien que eso no funciona. Me acerco con el otro y le digo, oye, ¿por qué no mejoramos el contrato? ¿Por qué no le damos un nuevo contexto? Porque imagínense, ¿cuál es la expectativa del precio del Henry Hub, perdón, de la costa americana, del precio del gas? No lo mostré aquí, pero la expectativa es que esté 4, en el largo plazo, con suerte podrá llegar a 5, pero las expectativas más bien es que después del shale gas esto se tienda a caer. Del año 886, 90 pongámosle, ¿ya? De 1890 a 1990 pasaron 100 años. Y en 100 años pasamos de 0 kilovatios a 4.000 megavatios. O sea, nos tomó 100 años ir de 0 a 4.000 megavatios en potencia instalada. Del año 90 al 2010, 20 años, pasamos de 4.000 a 8.000 megavatios. A la velocidad que vamos, nos va a tomar 10 años ir de 8.000 a 16.000. La pregunta es, tenemos 10 años para poner 8.000 megavatios. Esperemos que los siguientes años todavía sigamos creciendo al ritmo que vamos, lo cual parece que es posible. 8.000 megavatios en 10 años, pregunta, ¿con qué tecnología le vamos a poner? Y esto no es una pregunta ya de apasionamiento, de corazón, nada, simplemente necesitamos 8.000 megavatios. ¿Qué tecnología le ponemos? ¿Hidráulica? Me alcanzará para una, ¿sí? Porque estamos entre 7 y 8 años de desarrollar una central con todos los temitas que tenemos ahí. Nuestro destino de los próximos 10 años debería ser térmico. Y térmico lo tenemos solamente con diésel o con gas natural. ¿Vamos a poner diésel? No deberíamos poner diésel. Y lo que tenemos que hacer más bien es tener gas natural. Igualmente lo que les digo es, sin ningún chauvinismo ni apasionamiento, la demanda del Perú, ¿dónde está en el tema de gas, de electricidad? En la costa, ¿sí? ¿Dónde tengo que poner las plantas? Entonces el asunto es, ¿y qué tecnología usted? Gas natural. ¿Necesito más ductos? Sí, posiblemente necesito el ducto del sur. ¿Llegará a tiempo? ¿Que va a llegar? Sí, pero a tiempo.
¿no debería prepararme para importar LNG? Si el precio va a estar bajo, ¿no? Ok, ojo, el tema de la energía es un tema de una dimensión global. No podemos nosotros ver la energía solamente viendo lo que vemos hacia adentro. Tenemos que verlo en el globo. ¿Me conviene importar? Haré la evaluación. Pero creo que si voy a la velocidad que voy, tengo que prepararme para hacer las cosas en las cuales tenga seguridad. Pierdo el ducto. ¿Qué me pasó? ¿De dónde saco el gas para manejar la central que tengo acá? Debe estar preparado, ¿no? Tengo que prepararme. Entonces ahí digo, ok, ¿qué necesitamos desarrollar? ¿Y qué energías necesitamos llevar? ¿A dónde queremos llevar el gas? ¿Lo queremos llevar al oriente? ¿Lo llevo como gas o lo llevo como electricidad? ¿O lo llevo como GLP o lo llevo como petróleo? ¿Ah? Ok, esa es la pregunta que hay que respondernos. ¿Es deseable que tengamos nosotros nuestro sistema, nuestra infraestructura? Sí, la infraestructura debemos tenerla. La pregunta es ¿cuál? La infraestructura deben ser carreteras, ferrocarriles o debe ser línea de transmisión. Porque son elementos de infraestructura energética. Entonces el asunto es, ok, bienvenidas las oportunidades, bienvenidas las alternativas. ¿Cuál elegiremos? La que nos dé mayores satisfacciones, como ocurre siempre, ¿no? Si voy a poner $1 o un sol para una inversión, tendré que evaluar aquella que me dé mayor valor agregado. Entonces, ciertamente, eso es un poco, sería el concepto. Mi corazón me dice que debe ser eléctrico, ¿no? Pero esto tampoco, quiero que podemos cerrarnos a las otras posibilidades, ¿no? Muy bien, ingeniero. Otra pregunta del señor Noel Ñiquen. Dos preguntas, ¿no? Dice, actualmente existe un proyecto para llenar cisternas con GNL desde Melchorita, pero todavía no se informa hacia dónde se llevará el GNL. ¿Será para industrias o para generadores? La segunda pregunta sería, ¿es factible regasificarlo y usarlo en redes domiciliarias? Bueno, la segunda pregunta creo que algo lo ha dicho en su posición, pero de todas maneras, si algo más quiere ampliar, ingeniero. Sí. Bueno, el caso de lo de la planta el cargadero de Melchorita. Claro, ese es un cargadero que se ha hecho para el mercado interno. Estamos hablando de un valor inicial de 15 millones de pies cúbicos aproximadamente. Día, ¿no? Esto nos permite ciertamente hacer utilización del gas, pero en cantidades para uso domiciliario más que suficiente. Para uso vehicular interno hacia el interior del país, suficiente. Posiblemente para el uso industrial también nos alcanza. Generación pequeña, no creo que sea la gran generación. 15 millones no nos alcanza para una gran generación. Bien, entonces la limitación que tenemos en ese cargadero es precisamente el tamaño del sistema que está desarrollando, pero para los efectos del uso interno es suficiente para el uso domiciliario, GNB y industrial. La gran industria o el generador, eso creo que es discutible con ese tamaño que tenemos. Llevar el gas hasta el sur, para efectos de pagar la inversión del ducto, requiere un cierto tamaño de ducto que hay que utilizar en esta zona. Veamos lo que ha significado más bien el proyecto actual. La red actual que tenemos desde Malvinas hasta Lima, en adición a la inversión que hizo Perú LNG, esto nos permite manejar más o menos 1.100 millones de pies cúbicos día. Llevar al sur estamos hablando de cerca de 400 o 500 millones de pies cúbicos día. Pero para hacer rentable la inversión o para que pueda pagarse la inversión, necesitamos en el sur hacer ¿qué cosas? Generar electricidad, lo cual es bueno, muy bueno diría.
poner una planta de gas licuado para poder consumir la diferencia entre eso, de ese tema, y algo de petroquímica, que por lo del shale gas, precisamente, se nos han caído los proyectos, ¿no? Entonces, nos quedan dos opciones: o quemar como en electricidad, o poner planta de LNG, que sería más o menos el esquema de para qué pondríamos un ducto hacia el sur. Con eso se paga y suficientemente bien el ducto. Lo que se ha hecho hasta ahora con el gas natural, antes de, digamos, la etapa pre-GNL, como le consta a usted y posiblemente a muchos de ustedes, lo hemos hecho sobre el caballo. O sea, las normas y las exigencias y los diseños lo hicimos sobre el caballo, ¿no? Y esto fue una cuestión que como país lo hemos hecho, no digo que los Osinermin lo hizo. Osinermin tiene una limitación: tiene que desarrollar las actividades que están reguladas por el Ministerio de Energía y Minas. Toda esta regulación normativa, técnica y de seguridad la tiene que imponer vía reglamentaria el Ministerio de Energía y Minas, y es el Osinermin luego el que se encarga de hacerlo cumplir. Precisamente estamos trabajando con el Ministerio en las normas complementarias que nos falta para poder implementar el tema de las estaciones fijas, las estaciones móviles, las unidades móviles y y el tema inclusive también de la política de ubicación de estas estaciones de GNL. Bien, esperamos que ya el Ministerio lo plasme, porque entendemos que nos queda un gap de tiempo bastante pequeño para poder, en cuanto llegue el GNL. Pero tenemos algunas propuestas que le hemos hecho llegar, esperemos que los pueda acoger el Ministerio. Pero estamos trabajando en ello y entenderá que es un tema entre el Ministerio, los agentes y el Osinermin. Como en el caso de lo que es el tema de del gas natural comprimido y el gas natural por ductos, nuestra intención sí es que estos sistemas, estas instalaciones salgan precisamente con las debidas medidas de seguridad, con profesionales que hayan tenido algún nivel de preparación en este tema, y en eso ciertamente felicito la iniciativa del colegio de poder desarrollar este tipo de actividades, y igualmente también los convocamos para que puedan participar en estas iniciativas que estamos desarrollando. Ingeniero Ricardo Santillán, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Ingeniero Julio Salvador Yacome, gerente general de Osinermin. Señores directivos del capítulo, estimados ingenieros, colegas, realmente el trabajo que está haciendo el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la evaluación de los 100 días está calificado como muy bueno. Realmente se han realizado bastantes cursos libres y justamente los ciclos de conferencias magistrales también se han realizado con expositores de primera calidad. Acuérdense que hubo un primer ciclo que hubieron creo como 4 expositores, y ahora con el segundo ciclo de conferencias magistrales iniciado con el ingeniero Julio Salvador Yacome con el tema de gas natural líquido, posibilidades y retos. Creo que esto nos da a nosotros una actualización de los temas que se están tratando, ¿no? Sobre todo este tema del gas natural líquido, que es algo bastante nuevo para muchos de nosotros, puesto que no hay la experiencia todavía acá en Perú. Sin embargo, ya en otros países sí hay cierto desarrollo, ¿no? En Estados Unidos, en algunas otras áreas como en Europa y muy poco, digamos, en Sudamérica. Creo que el ingeniero Julio Salvador, con la exposición que ha hecho, nos da, digamos, una luz como para poder trabajar en este tema, para que puedan salir las normas, digamos, para que puedan, digamos, realizarse ingeniería al respecto
a estos temas para que se puedan conocer los equipos que involucran y también la versatilidad de este producto que realmente daría mucho por hacer, porque con este producto se puede llegar, digamos, a grandes distancias, puesto que la mayoría del equipamiento son equipamientos criogénicos, ¿no? Tanto las cisternas como los estacionarios, como los equipos que puedan haber en los diferentes gasocentros, ¿no? Se ve y se habla de que también acá hay el uso de vaporizadores. Entonces creo que el capítulo de mecánica eléctrica está por muy buen camino, está siguiendo las líneas principales que hemos dicho ya desde nuestro primer discurso, que son las líneas de la seguridad energética nacional, las líneas de seguridad en el tema del agua, la línea de la seguridad alimentaria y la línea de seguridad también en el tema de transportes y comunicaciones. Esta línea de seguridad energética la está trabajando muy bien el capítulo y reitero mis felicitaciones y creo que deben continuar este tipo de conferencias y asimismo se debe avanzar un poco también hacia algunos cursos de diplomados y algunos cursos, ¿por qué no?, digamos, en convenio con algunas universidades, con algunas maestrías que se puedan desarrollar acá en el colegio, en convenio con algunas universidades. El pedido y el clamor de muchos ingenieros es que justamente los costos sean accesibles. Es algo que yo lo he reiterado en el discurso de los 100 días y es algo que debemos mantener. O sea, si bien es cierto, se han hecho bastantes actividades con conferencias y cursos de asistencia libre, también los cursos que se tengan que hacer, ya sea a nivel de diplomado o a nivel de algunos cursos de especialización, lo hagamos con los costos más prudentes, los costos más accesibles para nuestros ingenieros colegiados. Creo que este es un pedido de la mayoría y creo que nuestro presidente, ingeniero Ricardo Santillán, está en esa línea. Les agradezco por su asistencia, les agradezco por el trabajo al comité de gas que viene haciendo todos estos esfuerzos y se vienen reuniendo semana a semana y la verdad que nos sentimos orgullosos de que en sede Lima tengamos capítulos que están trabajando bastante fuerte, ¿no? Así como el capítulo de mecánica eléctrica, también tenemos el capítulo de ingeniería sanitaria ambiental, el capítulo de metalúrgica, que nos ha traído la medalla de plata del último congreso que había de inventos en Ginebra, ¿no? Y asimismo también el capítulo de minas que ha accedido a un par de becas a Australia y también están haciendo un viaje a Canadá en los próximos días. Asimismo el capítulo de industriales, el capítulo de química. En realidad hay una dinámica de la mayoría de los capítulos y lo que queremos es de que esto se contagie y los 17 capítulos estemos en este plan de trabajo. Nuevamente mis felicitaciones al Comité Técnico de Gas, al capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica y al ingeniero Julio por su brillante exposición. Muchísimas gracias.